Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y en esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros a Xavier, un magnífico inversor que ha sido capaz de adaptarse a su entorno, a pesar de que no encontraba, es una zona en la que no hay oportunidades de inversión de alta rentabilidad, él ha sido capaz de adaptarse y darle la vuelta a eso. Hasta aquí os puedo leer por el momento, así que os vamos a pasar ya con la entrevista para que conozcáis a Xavier y la historia que nos viene a contar. Pero antes de ver cómo Xavier se ha adaptado a ese entorno, os quería explicar o os quería dar la respuesta a una de las preguntas que más me estáis haciendo últimamente, y es ¿cuándo va a volver a abrir Zona 3, este club de inversores que creamos a comienzos de este año y que abrió las puertas en marzo, pero que va a volverlas a abrir de aquí nada, el 12 de septiembre, ¿vale? Ya tenemos fecha, así que apuntaros esa fecha en vuestro calendario, poneros una alerta, porque las plazas van a ser limitadas, os cuento. La primera vez que abrimos en marzo teníamos como 4.500 personas en mi newsletter suscritas y dejamos entrar pues todo el mundo que quiso, ¿vale? Entraron más de 700 personas, casi 800 personas. A esta vez lo vamos a hacer distinto. Sois ya más de 10.000 personas suscritas en mi newsletter y no queremos volvernos locos, ¿vale? Sí que somos conscientes que cuanta más gente haya dentro de Zona 3, mucho mejor, porque nos nutrimos todos también de colaborar con otros inversores y aprender de los demás. De hecho, es uno de los pilares por el que creamos Zona 3, pero queremos hacerlo de manera sostenible y progresiva. Así que vamos a limitar el número de plazas, vais a tener toda la información, precios, plazas y todo, el 12 de septiembre. Tenéis que estar suscritos en mi newsletter, os dejo por aquí abajo la lista prioritaria para que estéis enterados tal y como abramos plazas. Recordad que Zona 3, para los que acabáis de aterrizar por este canal, es un club de inversores que yo pensé, yo ideé pensando de qué manera os podía ayudar realmente como inversores a avanzar, ¿no?, hacia esos objetivos que os marcáis. Creo que un curso enlatado está muy bien, la formación está muy bien, y de hecho creo que es necesaria, pero creo que no es suficiente. Y basándome en eso, pues pensé que si crease un club donde hubiese formación, hubiesen herramientas, recursos, todo lo que necesita un inversor, hablamos de contratos legales, checklist, calculadoras, bueno, cualquier cosa que os podáis imaginar. Y además conseguía juntar a toda esa comunidad, ¿no?, para que trabajasen juntos, pues realmente estaría ayudando a la comunidad inversora. Y eso es lo que hicimos. Venimos con muchísimas novedades que descubriréis a partir del 12 de septiembre, sobre todo si entráis, pero que van a revolucionar totalmente la forma en la que se aprende inversión inmobiliaria aquí en España. Bueno, disculpad este paréntesis, pero creo que era necesario aprovechar esta ocasión, la que tengo el micro delante, os lo puedo contar en primera persona, porque ya el próximo capítulo se publicará una vez cierren puertas de Zona 3. Así que esta es la única ocasión que tenía. Y ahora sí, nos vamos con Xavier, como os decía, con una historia fantástica en la que ha sido capaz de adaptarse a su entorno para conseguir rentabilidades de doble dígito a pesar de estar en una ubicación, en una localidad en la que es muy difícil conseguir viviendas que den esas rentabilidades. Así que ahora sí, nos vamos con la entrevista de hoy. 3, 2, 1. Here we go. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y en esta ocasión tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Xavi. Bienvenido, Xavi. Hola, buenos días, ¿qué tal, Germán? Muy bien, un placer. Bueno, la verdad es que el placer fue conocerte porque nos lo conocimos comiendo un auténtico chuletón en uno de los mejores asadores de Bilbao. Con lo cual, pues el placer fue doble, ¿no? Porque yo creo que fue en un entorno muy, muy chulo, que hicimos una reunión de inversores en Bilbao y bueno, pues allí nos conocimos muchísimos, no sé si éramos 20, 30 personas y entre ellos estabas tú y me llamó la atención tu historia, ¿no? Ahora la iremos contando a lo largo de la entrevista, pero bueno, nada. Darte la bienvenida y pedirte que seas tú el que te presentes, que seguro que lo haces mucho mejor que yo. Así que adelante, Xavi. ¿Quién es Xavi y a qué te dedicas? Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar agradecerte, ¿no?, el que convoques esas reuniones, porque la verdad yo creo que, y en general hablando con los compañeros,
muy constructivo todo. Animo a todo el mundo cuando pases por su ciudad, si puede, que se pase esa jornada, digamos, de puertas abiertas y a charlar, porque la verdad que aportan muchísimo y sobre todo cuando ya han pasado y las analizas desde fuera es cuando te das cuenta todo lo que te han aportado, ¿no? Sobre todo a conocer nuevos compañeros, 20, 30 personas, a ti mismo, Germán, muy, muy constructiva y felicitarte por ello. Vale, ¿quiénes hay? Bueno, pues soy un chico de Bilbao de 34 años, soy economista. Empecé trabajando en una Big Four, como otros muchos, con un sueldo, bueno, bastante, vamos a decir, comedido, ¿no? Y bueno, y actualmente soy controller financiero de una compañía bastante potente a nivel nacional, del sector de la educación. Y bueno, siempre he tenido un poco la inversión, las finanzas y todos estos aspectos muy, muy, muy presentes en mi vida. Muy bien, sí, de hecho has introducido uno de los puntos que no he comentado al principio, pero que sí que me gustaría destacar, y es ese componente más financiero, más analítico, ¿no? Que tienes tú, que a mí me siento muy identificado y me gusta, y ese es uno de los puntos por los que me apetecía también entrevistarte, ¿no? Para ver cómo enfocas tú esas inversiones inmobiliarias. Así que vamos directos, explícame cómo empezaste, cómo llegaste después de esta historia que nos acabas de explicar, cómo llegas a la inversión inmobiliaria y cómo ha sido tu proceso hasta ser, pues, el inversor que eres hoy. Ujú. Vale, bueno, pues realmente yo siempre había tenido muchísima inquietud por la inversión inmobiliaria y más que nada porque, bueno, pues en mi entorno, tanto padre, tíos, incluso amigos, tenían algún pisito que lo tenían en renta, evidentemente no con nuestro modelo de negocio, etcétera, etcétera, simplemente eran pisos que, bueno, pues igual tenían de una herencia o que habían tenido en algún momento de su vida un excedente de tesorería y simplemente lo habían colocado en inmobiliario, ¿no? Y bueno, desde que empecé a trabajar siempre me había fascinado el hecho de decir, ostras, como te decía, ¿no? Pues yo trabajando en una Big Four y a los niveles salariales que estábamos en aquella época, ¿no? Teniendo una carrera, un máster, idiomas, etcétera, y entras al mercado laboral y entras con 1.300, 1.400 euros apenas, joder, el que tenga una persona justo al lado, en mi familia o conocida, que realmente con un piso que tenía y simplemente por circunstancias de la vida facturase otros 600, 650, 700 euros más al mes, decía, ostras, si es que ese señor tiene mi sueldo y además tiene un 50% adicional en concepto de, bueno, de algo caído del cielo, ¿no? Digamos. Entonces a mí me fascinaba el poder tener ese 50% de sueldo adicional con lo que me costaba a mí traer mi sueldo a casa, ¿no? Es decir, pues me he hecho una carrera, lo que te decía, un máster y varios idiomas y realmente estoy de sol a sol, que llegaba muchas veces a las 9, a las 10 de la noche a trabajar a casa. Y bueno, pues siempre me había fascinado, ¿no? Digamos, tenía esa semillita metida en mí, pero bueno, a esas edades tampoco piensas, ¿no? Tenía 22, 23 años, acababa de empezar y tampoco piensas, simplemente piensas que eso son circunstancias de la vida que esa persona lo ha tenido ahí. Y bueno, y poco a poco, conforme vas madurando y te vas dando cuenta de por dónde van los tiros, te vas dando cuenta de que realmente sí que es posible hacer eso, sí que es posible construir ese patrimonio. Entonces, por supuesto, no existías tú, no existía ninguno de los youtubers que puede haber ahora por el mercado. Y bueno, poco a poco te vas dando cuenta de eso hasta que, bueno, en mi caso llegó la pandemia. Yo siempre he trabajado muchísimas horas, nunca he tenido tiempo para nada. Y en el momento de pandemia, bueno, pues realmente tuve ese lapso de tiempo en mi vida de 2, 3 meses, ¿no? Que estábamos todos o bien haciendo un curso, o bien saliendo al balcón a aplaudir o a hacer otras cosas. Yo decidí, bueno, pues aprovecharlo y me puse a investigar el mercado financiero. A llamar a APIs, a consultar, a ver qué tipologías de inmuebles podía comprar. Y en mi caso, bueno, pues di con los trasteros. Di con los trasteros porque en mi ciudad, como os he dicho, yo soy de Bilbao, la inversión media, bueno, pues es muy difícil encontrar pisos por debajo de 90.000 euros, muy, muy difícil. Y si los encuentras muy en los suburbios, con problemas muy, muy, muy significativos y en zonas muy malas, ¿no? Entonces, bueno, pues para lanzarme estuve buscando otro tipo de activos, quizás menos comprometidos tanto a nivel de cuantía económica y que me diesen cierta rentabilidad, porque sí que es cierto que aquí la rentabilidad ronda en torno a un 5 o un 6%, no son las rentabilidades que estamos buscando en el canal. Y bueno, me puse a explorar, me puse a mirar garajes, concretamente en mi zona geográfica, no digo que en otras no. En mi zona geográfica no daban los números en el Excel, me puse a mirar pisos, tampoco daban los números, me puse a mirar incluso locales, bares, etc. Y al final, bueno, pues di con los trasteros,
con unas rentabilidades bastante potentes, en torno a dos dígitos, en torno al 10-12% aproximadamente. Y empecé a conocer APIs, a llamar, me tiraba bueno, pues, prácticamente todo el día hablando con APIs, que lo agradecían porque estaban aburridos en casa sin poder hacer nada. Y ahí es donde empezó un poco todo. Muy bien, de todo lo que has contado, hay dos puntos que me parecen súper interesantes. El primero de ellos es lo que comentabas de este familiar o de esa persona cercana, ¿no? Que veías que, no lo has comentado, pero bueno, voy a generalizar, ¿no? No voy a hablar de este caso en concreto. Muchas veces nos damos cuenta de gente que sin formación, ¿no? Sin grandes estudios, que sencillamente han decidido, a lo mejor de casualidad o porque lo tenían ahí y era algo fácil, invertir en el sector inmobiliario y les ha ido bien, ¿no? Y eso a veces te hace reflexionar que no es tan difícil y no quiero dar el mensaje de que sea súper fácil y que todo el mundo se tenga que lanzar, ni mucho menos, pero sí que hay, a veces, sobre todo si tienes estudios, si crees que al final hay que hacer las cosas complejas para ganar dinero, ¿no? En el mundo que yo conocía más, ¿no? El sector bursátil, ¿no? A veces parece que cuanta más complejo sea, ¿no? Es más fácil que puedas llegar a ganar dinero y muchas veces te das cuenta que la simplicidad es quizá lo más rentable, ¿no? Y en el sector inmobiliario te das cuenta que hay gente sin grandes formaciones, sin grandes conocimientos, que les ha ido bien, ¿no? Lo cual no quiere decir que cualquiera se lance y le vaya bien. Es que seguro que ha habido gente que se ha quedado por el camino, les ha ido mal, pero eso te demuestra que si además le pones ganas, si lo haces con un método, si lo haces bien, si lo haces, ¿no? Mucho más analítico, vamos, las probabilidades de éxito son muy elevadas, mucho más que en otros campos, ¿no? Yo creo que ese es la primera lectura de lo que comentas al principio y luego ha habido otro punto que comentabas ahora aquí al final y es cómo te has sabido adaptar al mercado tú. Dices, me lo contabais cuando estábamos en la comida esta en Bilbao, ¿no? Que no había rentabilidad decente en el norte o en la zona de Bilbao, aunque luego escuchaba ahí alguno que decía, sí, en no sé qué barrio, no sé, no, había alguien que se había encontrado alguna zona que sí que había encontrado alguna oportunidad que os sorprendía a todos, pero luego había gente como tú, como Ignacio también, que se había adaptado, se había ido pues a unos kilómetros, se había desplazado unos kilómetros y se había adaptado también con un modelo de alquiler por habitaciones o alquiler turístico. Y tú en el caso de Trasteros, ¿no? Y es algo que siempre animo, que hay gente que me llama o me contacta, oye, que es que no encuentro nada en mi sector, en mi zona para hacer no sé qué inversiones. Les digo, claro, pues que a lo mejor no tienes que hacer esas, es que a lo mejor tienes el tesoro delante y no lo estás viendo, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, Germán. Y aparte, en mi caso fue un poco también la forma de quitar el miedo, ¿no? Es decir, ¿qué te aportan los trasteros? Bueno, pues yo sabía desde el principio que no me iba a hacer rico, que no iba a conseguir la libertad financiera con ello, que no... Es decir, hay gente que lo hace, ¿no? Pero bueno, yo sabía que no lo iba a conseguir únicamente con trasteros, que tenía que dar el salto a otras cosas, pero fue mi manera muchas veces de quitar el miedo, de dar el primer paso, de coger y decir, oye, mira, un trastero son 10.000, 12.000 euros, los tengo, venga, lo voy a hacer. O voy a probar, venga, con el siguiente voy a probar a apalancarme un poco, aunque sea con un préstamo personal, voy a intentar, ¿no? Entonces ya te da la sensación de que no estás haciendo nada, pero mira, estás negociando con una API. Estás negociando con un inquilino, estás recorriéndote el mercado, estás cerrando una operación, 2, 3, 4, 5, las que sean, y vas quitando el miedo. Entonces, en mi caso, esa, digamos, reclasificación de activos que es natural dentro de la vida de un inversor o de la carrera de un inversor, que tú muchas veces lo mencionas, ¿no? Decir, oye, como pues al principio igual buscaba activos que eran mucho más rentables, buscaba rentabilidades de doble dígito, para crecer muy rápido, me quería apalancar y posicionar en el mercado y posteriormente, cuando ya conseguía eso, decía, oye, mira, y ahora voy a reclasificar mi cartera de activos hacia, digamos, quizás cosas que no me den tanta rentabilidad, penalizo un punto, 2 puntos de rentabilidad, pero tengo algo que sea más líquido o que se me vaya a revalorizar más en el futuro o que esté en una zona, digamos, un poquito menos comprometida o mejor, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos que he llevado ese modelo un pasito más allá, de decir, oye, en lugar de empezar con un piso que aquí son muy caros y que no lo veo muy claro, tanto con rentabilidad como en coste, bueno, voy a intentarlo con un trastero, voy a quitar el miedo. Entonces, bueno, pues llegué a un acuerdo, ya tengo, con un API en el cual joder, le decía, oye, mira, yo sabía que aquí había un problema en Bilbao, es decir, en mi ciudad en concreto, y como pasa en muchas ciudades grandes a nivel nacional, ¿no? En Barcelona, en Madrid, etcétera, hay un problema de espacio. La gente, los alquileres están muy caros
y un piso, un apartamento, apenas una habitación, 40 metros cuadrados, con un baño, con una cocina, con una habitación que te levantas y te pegas contra la pared, igual te puede costar 700, 750 euros. Ya te vas a 2, 3 habitaciones y llegas a los 1.000 euros fácilmente, por lo menos eso pasa aquí. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que para resolverlo lo que te dice es, vale, me tengo que ir de casa, o yo solo o yo con mi pareja, no tengo ese presupuesto para coger el piso más grande, pero me cojo uno de una habitación y alquilo un trastero porque tengo que guardar cosas. Entonces, con 700 euros del piso más 100 del trastero, con 900 de presupuesto, lo hago, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que busqué fue una oportunidad dentro de un problema que había en el mercado, que era no consigo un inmueble a precios razonables para alquilarlo con una rentabilidad razonable. ¿Qué más opciones? Bueno, pues el típico caso, bueno, pues de inmigrantes que vienen a alquilar una habitación porque quizás no tengan presupuesto para alquilar un piso completo. Y, joder, al alquilarlo por habitaciones, pagan una habitación 250, 300 euros, pero tienen que meter las cosas en algún sitio, evidentemente. Entonces te alquilan como complemento un trastero. Vi que había ese nicho, vi que se alquilaba absolutamente todo. Entonces, bueno, pues llegué a un acuerdo con un API de tal manera que yo le pedía que me buscase un inquilino, que me buscase un trastero, iba a verlo con él y prácticamente firmaba el trastero, digamos, la jaula con el pájaro que le llamo yo, ¿no? El trastero con el inquilino dentro. De esa manera le decía yo, mira, el siguiente que me encuentres me lo das de la misma manera y bueno, pues yo creo que en pandemia cerré aproximadamente unos 4 o 5 trasteros, nada más salir de la pandemia. Salimos en mayo, creo recordar, y para junio ya tenía esos 4 o 5 primeros trasteros comprados. Como te decía, luego sí que es cierto que pasé un poco a esa reclasificación de activos natural que tenemos todos los inversores, que tú mismo dices, ¿no? Que al principio buscas inmuebles de rentabilidades del 10-12% y quizás luego penaliza rentabilidad en pro de otro tipo de inmuebles. Y es un poquito lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Reclasificar, incluso he puesto en venta algunos de esos trasteros en pro de reclasificarlos en pisos, ya no en Bilbao, pero sí cerca, que es un poquito lo que te contaré. Muy bien, luego comentamos esto. Me parece muy interesante todo lo que estás explicando y de hecho veo grandes lecciones que seguro que los oyentes podrán ir sacando de todas las pinceladas que has ido dando. Así que muy bueno y enhorabuena por haber sabido adaptarte y además pues lanzarte con ese nicho, ¿no? Haber encontrado ese nicho y explotarlo además con unos cuantos trasteros. Compraste, dices, 4 o 5, ¿no? Prácticamente en pandemia. Sí, eso es prácticamente en un par de meses. Los trasteros hay que comprarlos, bueno, se puede comprar con un préstamo personal, obviamente, pero el tema de financiación aquí es más difícil de financiación hipotecaria, a menos que compres quizá un lote, no lo sé, pero entiendo que hay que comprarlos, eso sí, con el dinero, ¿no? Sí que es cierto que aquí la financiación está un poquito más compleja. Bueno, la financiación es por préstamo personal, la verdad que no suele haber ningún problema. En principio, yo muchos de ellos, sobre todo los primeros, los compré en efectivo, no me apalanqué y sí que alguno posteriormente me ha apalancado mínimamente con préstamos personales que al final no son tan competitivos como un préstamo hipotecario. Al final yo los que conseguí eran en torno al 3% aproximadamente, entonces, bueno, pues sí que son un poquito más caros. Insisto, yo prácticamente todos los compré al contado, o por lo menos los primeros los compré al contado, y lo que conseguí con ello fue también generar ese cash flow mes a mes que me permitía, bueno, pues que al cabo de un año ya tuviese una cantidad significativa como para poder dar la entrada de un piso de este perfil que hablamos, ¿no? En torno a los 40 a 60 mil euros aproximadamente, abriendo más el abanico de búsqueda. Muy bien, sí, vamos a ello porque además no te quedaste ahí en los trasteros, sino que una vez hiciste esa palanca inicial, ¿no? Que comentas que yo siempre defiendo, porque, bueno, yo no lo hice razonándolo, sencillamente al principio busqué maximizar mi rentabilidad porque era lo que tenía, ¿no? Dije, bueno, tengo este dinero, voy a ir al máximo, aunque me suponga esto más esfuerzo, más dedicación o quizá asumir algún riesgo. Digo quizá porque eso sería discutible, pero bueno, vamos a asumir que sí, ¿no? Que asumía más riesgos que con viviendas de mejor perfil, pero luego progresivamente sí que me he centrado en viviendas de mayor categoría, que también me aportan con el mismo trabajo y la misma inversión una renta superior, ¿no? Porque al final pues hay que ponerla en marcha y todo. No es lo mismo una vivienda que te da 400 euros, que a lo mejor en rentabilidad es más elevada que una que te da 800, ¿no? Que solo lidias con un inquilino, que solo hay una vez los problemas, etcétera, etcétera. Entonces tú has evolucionado y ahora te has ido también a por viviendas, pero no lo has hecho en Bilbao, porque en Bilbao esas de 40 a 50 mil no existen, sino que te has ido un poco más allá, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo has dado ese paso? Bueno, pues yo creo que ha sido también un poquito a razón de incluso. Bueno, fue antes de ti, pero fue también un poco a razón de ver a la gente cómo lo hacía, de verte a ti, de ver inversores.
O sea, es decir, al final siempre tienes la primera barrera, ¿no? De decir, ostras, me voy a ir a 100 kilómetros, me voy a ir a 150 kilómetros, luego cómo gestiono todo eso, cómo, si hay un problema, cómo lo resuelvo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a los inversores que veía, pues tenían el piso al lado y si les llamaban al inquilino, se presentaban o hacían lo que tuviesen que hacer en el propio día, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sí que me costó un poco lanzarme y lo que hice fue, bueno, pues trazar un poco, digamos, un radio, una circunferencia. Además, me acuerdo el día que me bajé un mapa, ¿no? Y me puse el puntero de usted está aquí, ¿no? En la casa donde vivo. Hice un radio aproximadamente unos 100 a 150 kilómetros, que es lo que calculo que tardo una hora, hora y media con mucho en coche, que al fin y al cabo, si me vienen mal dadas, me puedo plantar o en el mismo día o al día siguiente, o como mucho el fin de semana, según la magnitud del problema. Y, y bueno, y me cambié de provincia, la verdad, me cambié de provincia, me pasé a Castilla y León, concretamente a Burgos, y bueno, y empecé a patear pisos, inmuebles en varias ciudades, a conocer APIs, me cogía los sábados por la mañana y ya te digo, los dedicaba enteros a verlos, porque entre semana no puedo, hasta que di con una oportunidad. Y bueno, no me lo pensé dos veces. Venía con el miedo quitado, digamos, de todas las inversiones que había hecho previamente aquí en Bilbao. Eran otro tipo de activos, pero me habían enseñado, bueno, pues a negociar, a gestionar un inquilino, etcétera, etcétera. Y me lancé con la primera inversión. Lo compré, lo hice hace un par de años y lo tengo alquilado con el mismo inquilino hasta la fecha. La verdad que ningún problema. Y ya te digo, un piso, pues eso, de las características un poquito que comentamos o que buscamos aquí. La verdad que muy, muy contento, muy contento. Muy Y bien. fue el primero de ahí en adelante, ya te digo que estoy cada 2 por 3 mirando cositas. ¿Y te propones, te estás planteando llevar a más estas viviendas que tienes invertidas a la distancia o cómo te lo estás planteando? Sí, bueno, en principio yo por el momento con el radio que he trazado me siento bastante cómodo y creo que puedo encontrar más viviendas en esta zona, ¿vale? Sí que es cierto que sí que me gustaría diversificar un poquito a nivel geográfico, pero en ese propio radio creo que es posible hacerlo. Entonces, creo que hay momentos para todo en la vida. Ahora mismo, y sobre todo por mi formación financiera, ¿no? Siempre estoy plantando Excel, escenarios, etcétera, etcétera. Creo que ahora mismo para mí es momento de posicionarme en el mercado. Creo que es un momento muy bueno para apalancarse, a pesar de que ahora estén subiendo los tipos de interés. Pero bueno, pensando en el largo plazo y en mi estrategia, creo que es muy buen momento para apalancarse. Y ahora mismo estoy tirando de ello, siempre controlando ciertos valores, como bueno, pues mantener un loan to value aproximadamente en torno al 50%, una tasa de esfuerzo bueno, pues, que tengo como objeto en torno a un 25-30%, no excederla, pero creo que es muy buen momento para apalancarse. Creo que todavía me pueden conceder financiación sin problema y en cuanto a una oportunidad, vamos, con todos los excedentes de liquidez que me generan tanto trasteros como pisos que pueda tener, trato de cerrar al menos 1 o 2 pisos al año. Muy bien, buen planteamiento y de hecho una reflexión sobre los tipos de interés. Bueno, muy buen acierto lo que decías de los préstamos personales estos al 3% porque realmente cogiste el momento idóneo, ¿no? Para Sí, hacerlo. Yo sí, recuerdo sí. que en ese momento estaba buscando financiación y hubo alguna entidad que me ofrecía préstamos personales también al 2 y pico, que me parecía como absurdo. Era como, pues esto es una hipoteca. Y además lo hacían, pues ahora no recuerdo si fueron a 10 o 15 años, que era como, esto es una hipoteca, Sí, sí, casi, ¿no? sí, sí, Eh, total. Cogiste muy buena época y además lo que dices de que aún habiendo subido los tipos, hoy en día las condiciones, es verdad que normalmente valoramos las cosas en relativo y si miramos hace 3, 4, 6, 12 meses, las condiciones de hoy son malas, pero en realidad si ponemos el objetivo un poco más lejos, son excelentes. Quiero Totalmente. decir, poderte apalancar, no sé, el tipo de interés fijo que pues, se pueda conseguir hoy al 2 y pico, 3, eso fijo para una inversión que le vas a sacar un 10%, 12 brutos, que luego en netos a lo mejor se te queda un 8, da igual. Es un carry trade que le llaman el sector financiero espectacular. O sea, que esto es como, dame todo lo que puedas de esto, que lo quiero invertir todo lo que pueda allí, ¿sabes? Que es como, la jugada es buena. De hecho, últimamente estoy siguiendo mucho el mercado americano y allí se están financiando y además ellos se hacen sus números y tal, y al 5, al 6%, que, ostras, yo digo, no, yo casi que prefiero quedarme quieto antes de financiarme esas tasas, y ellos ahí le están dando juego. Oye, que no digo que ni que esté bien ni nada, tampoco he hecho un análisis en profundidad, pero me sorprende la diferencia, ¿no? Que nosotros todavía tenemos unos tipos muy buenos, ¿no? Seguramente ellos verían esto y dirían, joder,
Luego, evidentemente, ellos tienen otras ventajas, ¿eh? Que tienen, pues, en cuanto a temas jurídicos y demás, pues hay mucha distancia entre lo que tenemos nosotros y ellos. Pero en cuanto a tasas, me llamaba mucho la atención esto, que estaban hablando de 5 o 6%, y pensaba yo, hostia, es que esto nos lo darían a nosotros y no cogeríamos ni una hipoteca a estas condiciones. Totalmente de acuerdo y al final muchas veces perdemos, digamos, las ramas no nos dejan ver el bosque, ¿no? Perdemos la perspectiva histórica, que es un poco lo que dices, Germán, de decir, oye, joder, si coges un tramo de historia de 10, 20 años, realmente el conseguir una hipoteca al 2% es un precio brutal, es un precio muy bueno y bueno, y te quiero decir, bien, las hemos estado consiguiendo al 1, incluso algunos hasta por debajo, pero es decir, de conseguir un activo que te rente un 9% y quitarle un 1% de hipoteca, quitarle un 2%, o sea, realmente sí, penalizas un 1% tu rentabilidad, pero es que siguen siendo números buenísimos y es que no hay compañías en el mercado, yo que soy auditor y que he visto muchas, no hay compañías en el mercado cuyo EBITDA deje tantos puntos, es decir, hay muy poquitas compañías que dejen esas rentabilidades. Entonces, sinceramente, creo que seguimos en un muy buen momento. Sí que es cierto que hay que andar con más pies de plomo, o que si antes mirabas las cosas 5 veces, pues ahora las tienes que mirar 10. Bueno, sí, pero yo creo que mientras los números den y el Excel los avale, por mi parte, por lo menos, voy a seguir cerrando operaciones. Muy bien. Oye, y siguiendo con esta inversión que hiciste a la distancia, ¿qué tal la gestión de inquilino, Ujú. inmobiliaria? Si hay algún problema, no sé si te has buscado algún manitas allí, ¿cómo lo estás llevando esto? Ujú. Vale, pues en este sentido, la clave es eso, ¿no? Es tener absolutamente todas las incidencias que puedes tener en esa localidad cubiertas. Es decir, bueno, esta fue la primera que hice, a raíz de esa luego hice alguna otra también, tengo varias. Y sí que es cierto que tengo un poco, digamos, todo el abanico cubierto. Para empezar, tengo un API en el que tengo las llaves de todo lo que tengo allí, de todos los inmuebles que pueda tener allí, para que si hay cualquier urgencia vaya, se presente, etcétera. Y tengo, digamos, gremios de todo tipo, fontaneros, carpinteros, electricistas, preparados para actuar en el momento en que sea menester. La verdad que yo pensaba que iba a ser mucho más costoso, pero sinceramente, a golpe de teléfono he sido capaz de resolver absolutamente todas las incidencias que he tenido hasta la fecha. Es decir, en 2 años que llevo, y sí que he tenido incidencias, incluso en algún caso he tenido que hasta hacer bueno, pues una gotera, ¿no? Que caía al garaje de abajo y caía porque se filtraba por mi cuarto de baño. Tuvieron que hacer incluso un agujero en el que se veía el propio garaje y resolverlo, y lo he conseguido resolver todo por teléfono, insisto. Creo que si te lo gestionas bien y que si eres capaz de montar un sistema, el dónde lo compres, sea a 100 kilómetros o sea a 1000, es lo de menos, Sí, sí. sinceramente. Y ahora que ya has montado ese sistema y te has rodeado de esos contactos, ¿no? Ahora tiene mucho sentido el que lo escales, ¿no? Has hablado que tienes varias inversiones en esta zona, pues entiendo que tiene mucho sentido el escalarlo, porque ya has hecho el trabajo difícil, ¿no? Ahora si además hay oportunidades que te den esas rentabilidades, pues con mucho más motivo, ¿no? Sin duda. Em, Encontrar oportunidades suele ser difícil y más si lo haces a distancia, ¿no? Ujú. No sé si nos puedes explicar dónde las sueles encontrar, esas oportunidades que compras. No sé si en portales, te llegan por contactos, ¿cómo lo haces? Vale, pues mira, bueno, en mi caso, bueno, siempre un poco, cuando empiezas, siempre tiendes a idealistas, a portales de internet varios, pisos.com, etcétera. A ver, sí que es cierto que inicialmente empiezas por ahí, pues porque no tienes contactos, no conoces el mercado, etcétera, pero a nada que rasques un poco, en el momento en que pides una visita idealista, lo más seguro es que no lo cierres, porque esa no es la oportunidad buena, pero ya conoces al API, porque vas a visitarlo con él. Entonces, de ese API, bueno, pues pasas a otro, o bien porque visitas la inmobiliaria, o bien porque ves otro piso que es de otro API, en el propio idealista, etcétera, etcétera. Y ya poco a poco, bueno, pues vas haciendo migas con ellos, tienes que ir cuidándolos, tienes bueno, pues que ir dándoles negocio, al final tiene que ser un win-win todo. Y poco a poco, conforme vas conociéndolos y vas tratando con ellos, ven que cierras operaciones, pues directamente te las van pasando, ¿no? Es un proceso, yo creo, natural. Personalmente yo no he cerrado ningún piso, creo recordar, no, ninguno que estuviese en Idealista, pero sí que he hecho contactos por Idealista de APIs, que finalmente han derivado en la compra de inmuebles, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que es la barrera de entrada y posteriormente todo va fluyendo. Es muy sencillo, o sea, tampoco hay que volverse loco. Realmente, cuando realmente quieres y estás visitando cosas y estás viendo cosas, vas a generar sin querer, sin darte cuenta, esa red de contactos. Totalmente. Al final, los APIs lo que quieren es hacer negocio. Si te ven que vas en serio, que tienes ganas,
de comprar, seguramente acabaréis cerrando operaciones. Ujú. Si hablamos de rentabilidad, bueno, has comentado antes un poco en trasteros, 10-12%. En estos inmuebles que estás invirtiendo aquí en esta zona, ¿qué rentabilidad estás sacando? Vale, pues la rentabilidad es quizás un poquito menor que los trasteros, quizás podríamos estar hablando en torno a un 9 o un 10%, pero bueno, son números muy, muy buenos. Rentabilidad bruta. Pues para que te hagas a la idea, la última inversión ha sido un piso que cerré en enero, febrero de este año por 50.000 euros, precio de compra. Nada, estaba prácticamente para entrar a vivir porque era un segundo sin ascensor, que los señores pues, tenían un problema y no podían subir escaleras, era gente mayor, y se fueron a un piso que tenían en la misma ciudad, pero con escaleras, de hecho en la misma calle. Y nada, lo cerré pues, por 50.000 euros y lo tengo alquilado, creo recordar, este era en 4,90, poco precio Corte Inglés. Entonces, bueno, pues la rentabilidad incluso en este caso es de doble dígito. Muy bien, o sea, excelente, me parece muy buena rentabilidad y más si Sí. no tienes ni que hacer reforma, ya está para entrar a vivir, que es como comprar, Ujú. limpiar un poco, quizá vaciar alguna cosa y directamente alquilar. O sea que, Sí, sí que es cierto que yo siempre intento, ¿no? Coger cositas que están muy bien, pero incluso aunque no necesiten, les hago algo, les doy un toque. Eso es decir, o yo qué sé, me digo, oye, mira, un presupuesto, aunque sea irrisorio, aunque digas, oye, pues 1.500, 2.000 euros, que digas, joder, pues pintar alguna habitación que esté mal y cambiar, yo qué sé, una habitación tipo con muebles del IKEA, que sabes que te va a costar 500 euros, 600, va a tener un impacto visual muy potente y la vas a tener siempre alquilada, ¿no? Siempre intento darle ese pequeño toque para que no se me atasque en el mercado y que continuamente, ya te digo, aunque se me vaya un inquilino, en 15 días me esté entrando el siguiente por la puerta. muy bien. Oye, y has hablado de números de rentabilidad, pero ¿en qué medidas te fijas tú de rentabilidad? ¿Neta, bruta? O sea, no te he preguntado todavía, luego comentamos, o si quieres lo hablamos ahora, si usas financiación o no para la compra de viviendas. Y en el caso de que la uses, si te fijas en métricas tipo el ROCE o el cash on cash, o tú para ti es rentabilidad bruta neta. Pues mira, cuando estoy allí, realmente voy cuando estoy en el sitio, ¿no? Que al final es entonces cuando tienes que tomar o bueno, la determinación de por dónde van los tiros, si lo descartas o no, tiro de calculadora y luego muy fácil, la rentabilidad por 12 y entre el coste. Sí que es cierto que luego cuando llego a casa tengo mis Excel con mis escenarios, por supuesto miro el ROCE, cash on cash, o sea, miro absolutamente todo. Pero bueno, o sea, realmente digamos, traerlo al Excel, lo que te da es ese puntito arriba abajo que no lo has visto haciendo la cuenta de la vieja con la calculadora in situ. Entonces, sí que me gusta hacerlo porque eso es lo que te hace el ir adelante o hacia atrás con la operación, pero prácticamente cuando ya has visto unos cuantos y cuando ya has cerrado unas cuantas operaciones, prácticamente in situ, sobre todo si son operaciones que no requieren de grandes inversiones en reparación, las eres muy capaz de calcular. Yo creo que a ti mismo te pasa y a nada que hayas comprado 3 o 4 pisos, todos somos capaces de identificarlo muy, muy fácil. Insisto, a pesar de que ese último puntito que te puede tirar la operación para adelante o para atrás, ya lo calculas en casa, bien puesto, ROCE, cash on cash, etcétera, en el Excel. Y respecto a la financiación, yo ahora mismo sí que me estoy financiando porque precisamente lo que te ofrece el mercado inmobiliario es esa posibilidad de apalancamiento y lo que lo hace diferente de bolsa, de cripto, de cualquier otro activo es precisamente eso, ¿no? Sobre todo si tienes cierta edad, poder apalancarte y poder tener un patrimonio en un lapso de 10 a 15 años muy significativo que sin apalancamiento no conseguirías, ¿no? Y ahora mismo siempre trato de trazar una estrategia a corto plazo, a un año, decir, oye, ¿qué voy a cerrar este año? Un piso, 2 pisos, no cierro nada porque me aletargo, lo que sea, y un escenario a largo plazo, ¿no? Es decir, cuántas viviendas quiero tener en un lapso de 10 años, de 15 años o de 5, de lo que sea. Entonces, en ese sentido, me he dado cuenta de que ahora es momento de apalancarse, siempre controlando, insisto, como te decía, el loan to value, la tasa de esfuerzo, pero creo que para mí personalmente y para cualquier persona que esté en mi situación, tanto de edad como de situación personal, es el momento de apalancarse ahora. No estoy haciendo amortizaciones anticipadas por el momento, porque creo que es el momento idóneo para situarte, para posicionarte en el mercado. Y sí que es cierto que en el momento en que consiga ese objetivo de posicionamiento de largo plazo que me permita tener las vacas de leche que yo he considerado en mi Excel, empezaré probablemente a utilizar esos flujos de tesorería para hacer las amortizaciones pertinentes, ¿no?
Ojo, ojo que se tiene un peligro, porque toda esta música que me cuentas me suena mucho. Yo también, ese era mi planteamiento. En el momento que fui a amortizar, cogí el dinero, hice así, dije, voy a amortizar esto que me cuesta un 2% y pensé, ya, pero es que allí tengo algo que me paga un 10. Y dije, bueno, quizá no amortizo, ¿no? Pero bueno, Ya. Ya. llegado el Totalmente de momento. acuerdo, ¿eh? Y hablaremos dentro de un par de años o tres y probablemente te cuente lo mismo que me estás contando tú, ¿no? Al final, con la vida siempre tienes que tener un guión, pero tiene que ser flexible. O sea, es decir, en el momento en que guionizas y dices, lo voy a hacer así, 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 y no eres capaz de adaptarte a la situación de mercado y a las vueltas que te dé tu vida personal, propiamente dicha, tienes un problema. Es decir, tienes que tener claro hacia dónde quieres ir, pero tienes que saber adaptarte al cambio. Y eso es muy importante porque si no te va a generar muchas frustraciones por el camino y si no te adaptas y no las gestionas bien, al final vas a tener problemas. Muy bien. Oye, hablabas antes de loan to value. No sé si tú te pones algún límite en cuanto a endeudamiento o ahora mismo es como el máximo que pueda aprovechando esa virtud que tiene el sector inmobiliario. Ujú. Yo, por el momento, trato de no sobrepasar el 50% del valor de mis activos. Por el momento, insisto, no sé lo que voy a hacer más tarde. Eso no significa que todas mis hipotecas sean el 50%. Pues tengo algunas que he podido, incluso las tengo ya pagadas, pero la última que te comenté que cerré, la cerré al 90%. Es decir, sí que intento siempre tener cierto dinero gatillo, que se llama, ¿no? Es decir, joder, tener por lo menos para la entrada a un piso, porque al final siempre estoy mirando el mercado y en ocasiones aparecen oportunidades que se te dan y que las tienes que coger en ese momento porque si no se te escapan. Pero, insisto, el apalancamiento, trato de controlarlo, que sea un 50%, pero tampoco me vuelvo loco. Es decir, si mañana me sale un piso, tengo justo para la entrada y tengo que financiar el 80 al 90%, lo cierro. Y si sube del 50 al 60 o al 65, pues no pasa nada. Muy bien. Oye, y has comentado que en la última inversión por lo menos prácticamente no se tenía que hacer nada, era como casi comprarla y ponerla en alquiler. No sé si has hecho alguna reforma un poco más potente y en ese supuesto, ¿cómo estimas tú el coste de la reforma? Cuando vas a visitar una vivienda y dices, bueno, la compro o no la compro, los números, ¿cómo vas a valorar ese coste que tienes que hacer de inversión? Pues mira, muy buena pregunta y sinceramente es mi siguiente gran tarea, ¿no? Yo hasta la fecha todos los pisos que he comprado y sobre todo yo creo también porque eran bastante lejos de donde vivo, los he comprado teniendo en cuenta que solo tuviese que hacer una pequeña limpieza de cara, ¿vale? Como mucho hasta 5.000 euros, es decir, pues pintar, quizás arreglar algunos, o meter muebles, arreglar la cocina o cambiar incluso la cocina, pero solo a nivel de muebles, no de azulejos, no de obra. Y el siguiente gran reto que tengo es eso, es meterme en algo que tenga más potencial, que esté un poquito más, que esté un poquito peor y que haya que meterle más reforma. ¿Cómo lo gestiono? Bueno, yo tengo la suerte de tener un amigo que es arquitecto y tiene una empresa de reformas y la verdad que lo organizo todo por él. Yo tengo un amigo, pero otro puede tener un contacto simplemente y lo puede hacer de la misma manera. Es decir, yo sí que es cierto que trato de sacar fotos en el momento en que estoy viendo un piso, que vean bien sobre todo todos los detalles de obra que pueda haber y se las mando a este chico y él es el que me calcula un poco, ¿no? Por áreas, bueno, pues en la cocina tienes que meterle tanto, en el pasillo tanto, de carpintería tanto. Me calcula un poquito los costes que me puede suponer. Insisto, yo tengo un amigo, pero creo que se puede hacer perfectamente con cualquier empresa de reformas que tengamos o incluso atomizándolo en distintos gremios. Muy bien, muy buen punto y sobre todo lo de documentarlo bien, ¿no? Porque luego sí puedes enseñarle y decir, oye, mira esto, sin que tengan que hacer la visita, que a veces nos cuesta porque es como, si tengo que conseguir que el reformista venga, haga la visita, se me va a escapar la propiedad porque realmente es una oportunidad y es como, ¿cómo encajas todo eso, ¿no? Yo en mi caso lo que hago es, yo ya no voy con el reformista, excepto si tengo alguna duda y hay algo un poco complicado que se me escapa, pero si no, pues documentarlo muy bien, ¿no? Que al final es como hacer esa visita. Al final es que te dé Oye, los matices fundamentales, ¿no? de lo que puedas tener que hacer y luego ya posteriormente, oye, mira, joder, lo veo claro, voy adelante, al final ellos lo ven muy, muy, muy rápido. Lo veo claro, vamos adelante, hacemos oferta, o mira, no necesito una visita y ya te lo traes y lo ve, ¿no? Es un poco, muy yo creo bien. que... Si te lanzas a hacer ya alguna reforma un poco más seria, te veo haciendo flips el año que viene, haciendo alguna operación de compra, reforma y venta para terminar de hacer ya redondo todo el negocio, ¿no? Para conseguir ese mayor capital e incluso poder acelerar el ritmo de compras.
Pues sí, la verdad que es mi siguiente gran reto y sí que es cierto que en ese sentido, digamos, es el siguiente paso que tengo que dar y soy consciente de él, pero sí que es cierto que me echa un poquito para atrás porque en el lugar en el que estoy operando no es tan operativo hacer flips. Al fin y al cabo, si lo tienes cerca de casa o a 15, 20 minutos, vas en tren, vas en coche, vas a aparcas, pues al final un flip requiere mucho de visitas de obra constantes, ¿no? Si no todos los días, varias veces por semana, etcétera. Entonces, ahora mismo no lo veo operativo porque en el mercado en el que estoy operando no me gustaría hacerlo, sí que me gustaría hacerlo en un mercado más local, insisto. O sea, el hecho de que en mi mercado la rentabilidad de alquiler no sea la que estoy buscando o cueste encontrar lo que estoy buscando y me tenga que mover, no significa que no pueda hacer flips. Es decir, probablemente, y de hecho en lo que he estado mirando, que simplemente he mirado un poco por encima, es más rentable precisamente al lado de casa hacer esos flips que hacerlo en el mercado en el que tengo los muebles para alquiler, ¿no? Entonces, al final, insisto, escuchamos a mucha gente pasar por estos podcasts y a mucha gente hablar de su libro, pero yo creo que también tenemos que adaptarnos mucho y abrir muchísimo la mente. Decir, oye, pisos, pues lo he dicho, garajes, trasteros, locales comerciales, hostelería, un flip, lo hago aquí, vale, es que aquí igual está bien para hacer flips, a pesar de que no esté bien para alquilar. Entonces, tenemos que abrir muchísimo la mente en este mercado, da muchísimas posibilidades, pero hay que ponerle pasión, hay que ponerle ganas, hay que meterle horas y hay que darle muchas vueltas y preguntarte muchísimas cosas continuamente, ¿no? Y al final las cosas salen, las cosas salen. Muy bien, Xavier. De hecho, en cualquiera de esos campos que has nombrado tú o cualquiera que no hayas nombrado, pero dentro del sector inmobiliario, hay muchísimo dinero a ganar. O sea, es algo como, es que a veces nos obsesionamos como que escuchas que el Germán de turno hace no sé qué modalidad y quiero hacer eso, pero ojo, cuidado que a lo mejor a ti no sé, no te sientes cómodo, no tienes el tiempo, no, y se te da mejor hacer otra cosa por el motivo que sea, porque tienes un amigo que ya se dedica a eso, o porque tiene una empresa de cualquier tema, ¿no? A lo mejor estás en un sector que es en una zona geográfica que es turística y vamos, que se puede explotar el alquiler turístico, pues mira de qué manera explotar eso y maximizar esa rentabilidad, porque es que hay muchísimo dinero a ganar en cualquiera de esos campos, con lo cual es absurdo centrarte en uno y obsesionarte en uno que a lo mejor por el motivo que sea no se te va a dar bien o en tu zona pues lo vas a tener difícil. Así que muy bien, animar a la Totalmente, gente lo que dices, ¿no? Que se adapten un poco. eso es. Pues nada, continuamos la entrevista. Me gustaría saber si pudieras empezar hoy de nuevo, después de toda esa experiencia que nos has ido contando, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión? Vale, ¿qué haría distinto? Pues mira, lo tengo clarísimo. Empezaría antes. Empezaría mucho antes, sin duda. Lo más importante es salir a la calle, es empezar. Al final, de una cosa que me he dado cuenta, y yo creo que es la situación en la que puede estar mucha gente que nos esté oyendo, es esa parálisis por análisis muchas veces motivada por decir, oye, mira, no tengo tiempo para esto. Esto, yo quiero que me den la fórmula mágica, quiero irle a Germán, que me diga, oye, mira, tienes que comprar este piso en este sitio, alquilarlo a este precio y con eso te vas a jubilar dentro de 10 años. No, o sea, es decir, tienes que salir a la calle y emprender tu primera acción. En mi caso fue un trastero, en otro caso puede ser un piso, puede ser un garaje, puede ser un flip, puede ser cualquier cosa, pero lo que yo haría sin duda alguna es empezar antes. Empezar antes. O sea, equivocándome, incluso compraría lo mismo a pesar de que haya cosas que he comprado que quizás no sean lo que más me haya gustado o que ahora mismo no las compraría sabiendo lo que sé, pero sin duda alguna lo que haría sería empezar antes, incluso asumiendo los mismos errores que haya podido tener hasta la fecha. Sí, sí, mira, fíjate, yo empecé a los 20 largos, no sé qué edad fue, pero bueno, a los 20 y pico, ya tengo 40. Recibí un mail la semana pasada de un chico de 18 años que estaba interesado, además se estaba formando, se iba, no sé, me estuvo explicando que se iba a Alemania a formarse en una gran empresa. Bueno, chico que se pensaba formar, pero que llevaba un tiempo dándole vueltas y que veía en el sector inmobiliario muchas posibilidades también, pues para todo ese dinero que iba a generar en Alemania, pues poderlo invertir de algún modo y aprovecharlo, ¿no? Ya iba con esa mentalidad, ¿no? De Sí, en qué me lo puedo sí, gastar o dónde me voy a ir y tal, ¿no? Que por supuesto hay que hacerlo también, ¿eh? Que yo creo que hay que buscar el equilibrio, pero ya demostraba pues que el chico pues prometía, ¿no? Yo le dije, oye, la gran ventaja que tienes es que tienes 18 años, estás jugando con una grandísima ventaja que yo empecé más de 10 años después, ¿no? O sea, es como que si lo haces bien, si lo haces con cabeza, esa
bola de nieve, ¿no? Que es el interés compuesto, no solo de las reinversiones, sino de jugar Exacto. con los ahorros de los inquilinos, ¿no? De tener un inquilino que te va sumando a tu nómina desde los 20 años, no sé. Quizá él lo tendrá difícil, ¿no? Porque tiene que empezar primero a ahorrar, pero a lo mejor con 19 o 20 ya es capaz de haber ahorrado. Bueno, si se va a Alemania y tiene un sueldo elevado, pues quizá antes, ¿no? Tendrá un dinero que podrá venir a España y empezar a invertir, con lo cual, lo mismo, si lo hace bien, con 25 años, pues ya puede tener un mini patrimonio inmobiliario, cosa que, vamos, que yo ni me hubiese pensado, ni estaba pensando en eso cuando tenía 25 años. Así que coincido con eso, ¿no? De empezar antes. Qué gran ventaja haberse despertado tan pronto este chico. Sin duda alguna. De hecho, mira, decías el efecto bola de nieve, ¿no? Y precisamente el libro más potente, de uno de los inversores más potentes a nivel internacional, de Warren Buffett, es eso, ¿no? De Snowball. Al final, el interés compuesto es una maravilla si sabes utilizarlo y sobre todo si empiezas muy joven a utilizarlo. Creo que es la clave. Yo he empezado más o menos a tu edad, empecé también no con 20 largos, pero bueno, con 30 años. Y muchas veces pienso, ¿qué hubiese sido de mí? ¿Cómo estaría ahora si en vez de con 30 hubiese empezado aunque sea con 25, solo 5 añitos antes? O sea, con todo lo que he conseguido yo en 3 años aproximadamente, si esos 3 años los coloco 3 años antes, ¿dónde estaría ahora, no? Entonces, sinceramente, empezar antes. No tengo más palabras. Totalmente. De hecho, grandísimo libro que además estoy viendo que lo tengo aquí, Ah, mira, el no de me había Warren dado Buffett. cuenta. De la bola de nieve es un gran libro que sí, yo siempre recomiendo. Oye, Xavier, si te pudieras dedicar exclusivamente a las inversiones inmobiliarias, ¿lo harías o para ti es sencillamente un complemento? Pues mira, por el momento es un complemento, pero no lo descarto. Sí que es cierto que si lo hiciese, lo haría teniendo en cuenta que tengo, bueno, pues los pies suficientes como para poder pagar mis gastos fijos y un poquito más, por si vienen mal dadas. Y es algo que no descarto en absoluto. Como te decía, la vida da muchas vueltas, tú tienes que tenerla más o menos analizada, estudiada y guionizada, pero te tienes que ir adaptando a los cambios. Entonces, no lo descarto. Es algo que realmente es posible. Sí, sí, bueno, veo que poco a poco te va atrapando. Es un mundo que además lo vas haciendo, lo vas adaptando a tu forma de invertir, vamos a decirlo así, y te va cogiendo esa pasión, ¿no? Porque lo puedes adaptar, como hay tantos campos y tantas opciones, lo puedes adaptar muy bien a lo que a ti te apetece, con lo cual es fácil que te atrape. Ujú. Vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Dos últimas preguntas. La primera es, bueno, me imagino que a lo largo de toda tu trayectoria has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos podrías explicar alguna anécdota, algún hecho curioso que hayas vivido. Sí, bueno, hechos curiosos concreto no, bueno, quizás alguna anécdota que no sea muy curiosa, pero sí que es cierto que, pues mira, hace poco me llamó, nada, hace más prácticamente pues, un mes o dos, me llamó uno de los inquilinos y me dijo bueno, que le estaba fugando la caldera y tenía una fuga que le había encharcado toda la cocina. La verdad que no dañó ni madera, ni electrodomésticos, ni jambas, ni puertas, absolutamente nada, pero sí que es cierto que le tuvo un fin de semana entero encharcado al inquilino, la verdad, un inquilino muy majo que siempre se había portado muy bien y había pagado muy bien. Nada, automáticamente llamé al chico para arreglar la caldera, que vino al día siguiente, lo reparó, lo solucionó, pero claro, estuvo toda esa noche, porque recuerdo que fue una noche de un sábado a las 11 de la noche, estuvo toda esa noche fregando, toda la mañana siguiente fregando, hasta que vino el chico a regalárselo y se lo consiguió reparar, ¿no? Bueno, al día siguiente me metí en Amazon y compré el primer paquete que vi. Era un paquete de productos Kinder que estaban en oferta, que ya digo, era una caja enorme, que era muy vistosa, daba mucho al ojo. Y le llegó a casa al día siguiente. Además me dejaron meter una notita y ahora no me acuerdo qué puso, alguna tontería, nada, simplemente para que endulces tus inundaciones o yo qué sé, alguna chorrada. Y simplemente ese paquete, que apenas me costó, es que además me acuerdo perfectamente, 14,76 euros, ha sido los 14,76 euros mejor invertidos de todo el curso y de todo lo que he hecho con mis inquilinos, porque es que desde esa fecha me lo agradeció 1000 veces, me dijo, no tenías por qué, fíjate que era una chorrada, ¿eh? Desde entonces me manda absolutamente todos los meses, en el momento en el que cobra la nómina, si me tiene que pagar del 1 al 5 y cobra el 30, el mismo 30 me manda una foto de cómo te he ingresado, de cómo tienes aquí el tal, y es como que el inquilino siente que está en deuda conmigo por habérselo resuelto en menos de 24 horas y encima haberle hecho un regalo por las molestias, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta del gran impacto que puede tener un simple detalle en una persona, ¿no? Bueno.
Me gusta mucho, la verdad que me Sí. gusta muchísimo la anécdota esta y me lo apunto también. Yo siempre hablo de tratar muy bien a los inquilinos, pero nunca he llegado a hacer un detalle de este tipo y me parece muy buena idea. Así que sí, sí, lo anotamos. Y bueno, yo creo que seguramente él te lo agradecerá. Al final, un inquilino no deja de ser, yo siempre lo digo, es nuestro mejor cliente. O sea, ¿cuántas empresas por un cliente que le paga 100 euros no, bueno, le ponen la alfombra, le agradecen el ser cliente, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos un cliente que cada año nos paga fácilmente 5 o 6 mil euros. ¿Cómo no vamos a tratarlo muy bien, no? O sea, al final yo creo que él también está agradecido si nosotros lo tratamos bien, pero nosotros también tenemos que estar agradecidos, con lo cual, o sea, sin pasarse de la línea, ¿no? Siempre, pues, una manera coherente, pero creo que ese gesto tuyo también dice mucho de ti y seguro que a la larga también te reporta, pues, mayores rentabilidades, quizás no solo con este cliente, sino en global, ¿no? Viendo la cartera en global. Ujú. Muy bien, llegamos al final, Xavier, de la entrevista. La última pregunta, antes de pasar ya a las últimas 5 preguntas rápidas, es si mirándolo en mayor perspectiva, el mundo de la inversión, si inviertes en algún otro campo aparte de las inversiones inmobiliarias. Sí, bueno, sí que tengo inversiones. Bueno, mi formación es financiera y la verdad que siempre estoy atento a todo tipo de mercados, al igual que estoy al inmobiliario, estoy a otros. También he estado en bolsa, incluso en cripto sí que tengo inversiones fuera de inmobiliario. Pero ahora mismo, y más que nada por la edad que tengo y por la posibilidad de apalancamiento que me ofrece el mundo inmobiliario a esta edad, estoy centrando bastante mis inversiones en cripto, digamos el 80-90%, perdón, en inmobiliario, prácticamente el 80-90%. Sí, Muy sí, sí, bien, tengo ¿eh? algo residual. Cerramos la entrevista diciendo el 80-90 en cripto. Ya Esto luego vamos lo a volver a corto. empezar y te voy a preguntar. Muy bien, Xavier. Pues Sí. buenísima la entrevista. Ya lo he dicho durante algunas preguntas, que has dado unas pinceladas y algunos consejos buenísimos, así que seguro que la gente lo agradecerá. Y si te animas, vamos a pasar a las últimas 5 preguntas rápidas, ya sabes, preguntas-respuestas, para conocerte un poquito mejor a ti. Ujú. Pues mira, la primera pregunta Adelante. sería, ¿qué o quién te inspira a ti? Vale, ¿qué o quién? Bueno, quién muchas personas, tanto en mi entorno como fuera de mi entorno, pero sobre todo en el qué me centraría en todas esas personas que a fin de mes traen el mismo dinero que yo, pero con la mitad de esfuerzo. Es decir, sobre todo, ¿qué me motiva el inmobiliario? ¿No? Es un poco lo que te decía al principio, es decir, o tú el viernes por la tarde puedes quedar con un amigo para tomarte algo en un bar y ¿cuántas veces habrá dado el caso, ¿no? De decir, joder, hay dos personas, hay una persona que está ganando, vamos a poner la media del sueldo nacional, ¿no? Unos 24.000 euros, pues 1.500 euros al mes. Hay uno de ellos dos que está ganando 1.500 euros, levantándose a las 7 de la mañana, yendo a trabajar sus 8 horas, muchas veces 10 o 12, volviendo a casa a media tarde con el día ya hecho, sin poder prestar atención a su familia, etcétera, etcétera, y otra persona justo al lado que está tomándose la misma cerveza que él, a los mismos 2 euros que él, que ha conseguido esos 1.500 euros teniendo 3 o 4 propiedades en alquiler. Es decir, a mí lo que me motiva es decir, ¿cómo soy capaz de conseguir esa eficiencia económica con la mitad de esfuerzo? Entonces, eso es un poquito lo que siempre estoy buscando, ¿no? Es decir, joder, si yo tuviese cubierto mis costes fijos, que pueden ser 1.500, 2.000, 2.500 o 3.000, y tuviese las 24 horas del día para ver qué hago con ellas, que puede ser, ojo, tumbarte a la Bartola viendo Netflix o debajo de una palmera de un coco, o buscar esos ingresos adicionales que te interesen, pues sería increíble, ¿no? Entonces, lo que me inspira es eso, es las personas que consiguen lo mismo que yo con la mitad del esfuerzo. Y trato siempre de ver qué hacen y de tratar de copiarlo. Buenísimo, me ha encantado la respuesta, la verdad que es muy buena. Y nada, bueno, continuamos. Te iba a comentar algo, pero entonces rompo yo el ritmo, así que siguiente pregunta. Adelante, adelante. Recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no, y por qué nos lo recomiendas. Vale, bueno, aquí voy a tirar de un clásico. Voy a tirar de Kiyosaki, pero no el padre rico, padre pobre de siempre, que la verdad joder, que lo he leído y en más de una ocasión, porque muchas veces te motiva, ¿no? O cuando estás estancado, quizás que no sabes, a mí me ha pasado muchas veces, oye, mejor, pues no encuentro la rentabilidad aquí, ¿qué hago? Me voy fuera. Siempre, joder, a mí me ha pasado, ¿no? Que leyéndomelo, releyéndomelo incluso otra vez, he conseguido buscar esa motivación que me haga salir a la calle. Más allá de os aconsejaría
otro gran libro de este mismo autor, que quizás es más desconocido, que es El cuadrante del flujo del dinero. Ahonda mucho en la idea de padre rico, padre pobre, pero quizás la analiza desde un punto de vista más, se mete más en la idea, ahonda más en la idea, es menos generalista que padre rico, padre pobre. Sí, de hecho yo los leí, sobre todo Padre Rico, Padre Pobre, hace muchísimos años, El cuadrante hace menos, y recuerdo que me gustó también más, y creo que fue Pau Antó, que se pasó por aquí por el podcast ya hace una temporada, la temporada pasada, y también lo recomendó, creo que fue Pau. Sí. Siguiente pregunta, esta es una de las nuevas que he incorporado, es ¿cuál es tu grupo de música favorito? Ese que no falla en tu cabeza, ¿no? Que siempre está repitiéndose ahí alguna canción. Bueno, esta es muy fácil, yo soy un clásico, me encanta Queen, yo soy del rock de toda la vida. Muy bien. ¿Qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante? Pues mira, y sobre todo ligado un poco al tema que estamos hablando, ¿no? De inversión inmobiliaria, de cómo monto mi modelo de negocio, etc. Hay una cosa que creo que es la gran olvidada en todo esto, y es la liquidez de los activos. Es decir, todo el mundo te pregunta por, oye, ¿dónde has comprado? ¿A qué precio has comprado? ¿Qué rentabilidad te da? ¿A cuánto lo tienes alquilado? ¿Qué tipo de inmueble has comprado? ¿Has hecho reforma? ¿No has hecho reforma? Creo que son las preguntas más clásicas, pero muchas veces tenemos una gran olvidada, que es la liquidez de ese activo en el mercado. Es decir, creo que el comprar un activo ilíquido te puede ocasionar muchos problemas, porque como hablábamos al principio de la entrevista, hay muchas veces que vas a tener que reclasificar esos activos y que vas a tener que ir reconvirtiéndolos, o que simplemente, oye, por lo que sea, te vienen mal dadas y necesitas el activo que tienes apalancado en ese lugar. Y creo que es algo que además ahora mismo, en la situación de mercado en la que estamos, en la cual se alquila absolutamente todo, es un riesgo que a un inversor novel le puede suponer el seguir adelante o no en su carrera como inversión, ¿no? Como inversor, o en lanzarse al mercado. Creo que ahora mismo tenemos un riesgo muy significativo, mucho más allá de tipos de interés, de alquilo, de no alquilo, que es, oye, se alquila todo. Entonces, corremos el riesgo de comprar un piso en la punta de un monte, es una forma de hablar, o de comprarlo en un suburbio, o en un barrio peor, o en un tal, que sabes que lo vas a alquilar, y encima lo vas a alquilar con una rentabilidad muy buena. ¿Qué te pasa? Que en el momento en el que el mercado dé la vuelta ligeramente, ese piso va a ser el primero que vas a dejar de alquilar. Y es muy importante asegurarte de no ser el primero en la lista. Es decir, creo que es la gran olvidada la liquidez, y creo que es un aspecto tan relevante a tener en cuenta que, insisto, o sea, me parece que en todos los podcasts, en muy poquitos hemos hablado de ello, y creo que es algo que merece la pena mencionarlo, ¿no? Muy bien. Parafraseando a nuestro amigo Warren Buffett, es cuando baja la marea, ¿no? Que se ve quién va sin pantalones. O sea, es un poco Exactamente. lo que acabas de describir. Exactamente. Siguiente pregunta, y ya cambiando totalmente de registro, aquí una interesada, ya sabes que soy un gran fan gastronómico. Te voy a pedir que me recomiendes un restaurante que no me pueda perder. Bueno, pues con esta te voy a fastidiar un poco, porque acabas de estar por esta zona y bueno, supongo que en una temporadita no vendrás, algo que te salga algo de rigor. Pero uno de mis favoritos es el Eneperi, en San Juan de Bastelugache. No sé si tuviste ocasión de probarlo. ¿No? Vale, pues es, ya te digo, en un altillo con vistas a San Juan de Bastelugache, es en Vizcaya, y ya te digo, es un restaurante muy, muy, muy bueno. Muy bien, me lo apunto, lo buscaré y lo dejaré anotado por aquí abajo. Pues nada, Xavier, llegamos al final de la entrevista. Yo creo que ha sido una muy buena entrevista, de las mejores que hemos tenido, y sí que con todo lo que nos has contado, pues seguramente muchos oyentes pues querrán o seguirte o contactarte. Eso eres libre totalmente, si quieres dejar alguna red social, algún contacto, o si te quieres mantener un perfil bajo, pues tú mismo. Vale, sí, bueno, en este sentido no tengo ningún problema. La verdad que no suelo compartir nada por redes sociales, pero sí que es cierto que si alguien tiene interés en conocerme, conocer mi modelo o hablar conmigo, te dejo ahora mismo mi correo y se lo puedes facilitar sin ningún tipo de problema. Perfecto, Xavier. Pues nada, un placer. Espero que hayas estado cómodo durante la entrevista y muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Muchísimas gracias a ti, Germán. Encantado de venir aquí y de colaborar a todo esto, y de si hemos ayudado a una o dos personas, eso que nos llevamos. Seguro que a unas cuantas más. Hasta luego, Xavier. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.